Si usted siembra una semilla de aguacate, le produce naranjas. ¿Cierto que no? Ni modo. Todo lo que uno siembre, eso le nace. Amén. Y eso es lo que dice la Biblia. Así que la enseñanza de esta noche se titula Lo que el hombre sembrare. Y antes de leer el texto le quiero decir, esta palabra de hoy le aplica a usted para todo. Le aplica para el colegio, le aplica para la empresa, el empleo, le aplica para el matrimonio, le aplica para la mayordomía, le aplica para la salvación. Así que esta palabra que vamos a oír hoy le sirve para todo. Lo que el hombre sembrare. Amén. Vamos a leer la Biblia. Gálatas capítulo 6, los versículos 7, 8 y 9. Amén. Así dice la palabra de Dios. No lo dice el pastor, lo dice Dios. Los pastores, los predicadores somos, hermano, como parlantes. Vea, por este parlante, ese parlante por sí solo no dice nada. Si yo hablo, sale la voz por ahí. Así que el parlante no significa nada. Lo mismo somos los predicadores. El predicador a la hora de la verdad no significa nada. Es la palabra, no del predicador, es la palabra de Dios a través del predicador. Amén. Dice Gálatas 6, 7. Gálatas 6, verso 7. Dice, no os engañéis, versículo 7. Amén. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ayúdeme, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Aleluya. Siéntense por favor. El apóstol Pablo había leído Proverbios 22, 8 y por eso fue que luego repitió esto. Proverbios 22, versículo 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Así es. Y ya Pablo lo acomodó al lenguaje de la gracia cuando dijo, el que siembra para su carne, de su carne segará o cosechará. La palabra segar es cosechar, es recoger. Así que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una canción muy linda, lástima que yo no sé cantar y no les cantaba cancioncitas mientras predicaba como algunos. Pero no, usted les tocó muy mal la repartición de pastores, hermano, que no. Pero hay una canción muy bien, muy linda que dice, la vida humana no es más que el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. Eso dice la canción y eso es lo que dice la Biblia. Uno normalmente recoge lo que siembra. En todas partes de la vida, en todas partes de la vida, uno recoge lo que siembra. Por ejemplo, normalmente uno cuando llega a la vejez, en la vejez recogerá lo que sembró durante toda la vida. Eso es así. Si fue una persona juiciosa, hizo sus ahorritos, aprovechó su época de productividad y hizo sus cositas, pues va a tener una vejez más o menos buena. Pero si fue una persona que todo lo despilfarró, todo lo botó, su vejez va a ser difícil. Por eso, hermano, todo este sermón le sirve a usted para lo que quiera, acomódenlo a lo que quiera. Bueno, pero para hablar de sembrar y de cosechar hay que hablar de terrenos.
Hay unos detalles importantes. Primero que todo, el terreno, que es la vida, no se puede sembrar cuando está duro. No, los terrenos necesitan ablandarse. Usted no puede tirar una semilla sobre un terreno seco, árido, porque no le funciona. Ese terreno tiene que ablandarlo. Y lo que lo ablandan son las lluvias. Aplicado a la vida espiritual, lo que ablanda el terreno, que es nuestra vida, es el Espíritu Santo. Es la lluvia del cielo que ablanda la vida. Y cuando el terreno se ablanda, eso quiere decir entonces que ya se puede sembrar. Luego que el terreno se ablande, hay que ararlo, hay que limpiarlo. Ahora hay muchas técnicas, pasan un tractor que mueve la tierra, la revuelca y le quitan toda la maleza, toda la piedra, toda la basura y queda el terreno limpiecito, apto para ser sembrado. La vida humana es así. Usted a su vida, que es un terreno, tiene que esperar que el Espíritu de Dios llegue y le ablanda la vida. No sé si a usted le pasó, pero la vida del hombre sin Dios es dura, es un terreno árido donde no crece sino espinos. Pero llega el Espíritu Santo y se ablanda la vida. Y luego hay un proceso de limpieza, se revuelca la tierra, amén, se le sacan raíces, se le saca basura, plásticos, todo, piedras, y queda un terreno lindísimo. Eso es la purificación, lo que Dios hace con uno. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de un hombre, su terreno está limpio. Ahora, también es bueno entender que hay terrenos duros, hay terrenos muy duros, pero para esos terrenos duros hay un asadón fuerte, amén, y a lo que es duro se le hace duro. A veces hay personas de muy duro corazón, y Dios tiene que tratar con ellos muy fuerte, pero al final logra hacer en ellos una obra. Quiera Dios que nuestro terreno sea un terreno dócil, amén, que sea una tierra pulpa, una tierrita suave, hermano. Esas tierras suaves negras son especiales para sembrarle lo que quiera. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, que seamos un terreno de verdad limpio y suave por la palabra de Dios. Ahora, hay clases de terrenos. Por ejemplo, hablando de aquella parábola del sembrador que salió a tirar la semilla, porque en esa época no es como hoy. En esa época salía el sembrador y la semilla la llevaba en un saco, tomaba con su mano un puñado y aprovechando el viento tiraba la semilla al aire y el viento la regaba. Por eso es que la semilla caía o junto al camino o en pedregales o entre espinos o en buena tierra, porque era el viento el que la dispersaba. Pues bien, hay varias clases de terrenos. Yo diría que hay un terreno donde cae la semilla que es junto al camino. Ese terreno junto al camino, yo diría que es un terreno cerca al mundo. Y muchas veces la semilla de la palabra de Dios ha caído en el corazón de algunos, pero su corazón es un terreno cerca al mundo. Y eso no funciona. Dice la Biblia que vinieron las aves y se la comieron. La semilla que cayó, como cayó ahí junto al camino, quedó despoblada y descubierta y las aves se la comieron. Eso le ha pasado a muchas personas. Han venido a los pies de Cristo, la semilla ha caído en su terreno, pero es un terreno junto al mundo. Quiere decir que la persona no dejó el mundo, se dejó ahí, permaneció ahí, y por eso es que la semilla no creció, la semilla no germinó. Y uno dice, ¿qué le pasó a esa persona? Si estuvo en la iglesia, fue al culto, oyó la voz de Dios, se gozó, pero no le sirvió la palabra,
porque su terreno estaba junto al mundo. Y aquí, escúchelo bien, para que esto funcione, usted y yo tenemos que dejar el mundo. Aquí no puede usted manejar mundo y vida cristiana. Aquí es o aquí o allá. Solo que allá te pierdes, solo que allá te fracasas. Por eso la idea es, hay que decirle al mundo adiós. Amén. Como cantamos, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Ese es un terreno en donde cae pues la semilla, pero no funciona. Hay otros terrenos como los pedregales, que cayó la semilla, creció, pero como estaba en tanta piedra, la semilla o la matita que nació no pudo profundizar las raíces, así que estaba frágil y vino un calor fuerte, un buen verano, y como no tenía raíces, se secó la matica. Eso le pasa a otras personas. Vienen a la iglesia, oyen la palabra, la semilla les cae en el corazón, rápido crece y uno los ve felices en la iglesia, pero en cuestión de 2 meses, 3 meses, 6 meses ya no están. Apareció el calor de la prueba, la tentación, la dificultad, y como no habían echado raíces, se secaron. Eso también pasa. Otros es que caen en medio de los espinos, sencillamente los afanes de la vida. Cayó la palabra en ese terreno, ellos la recibieron, pero la matita empezó a buscar salida, pero los afanes de la vida no los dejaron progresar. Tanto estudio, tanto trabajo, tanto deporte, tanta preocupación, tantas cosas, que la palabra de Dios les llegó y les gustó la palabra, pero los afanes de la vida, las carreras de la vida, no los dejaron progresar. Yo estoy seguro que eso le pasa a muchos. Por ejemplo, hermano, para algunos el empleo, en vez de ser una bendición, se les vuelve un estorbo. ¿Cuántos creyentes pierden la vida espiritual porque tienen que trabajar? Y su trabajo se les convierte en una cadena, y su trabajo los saca del Señor, de la iglesia. Así que es bueno trabajar, hay que trabajar, eso es necesario hacerlo, pero que nunca el empleo o el estudio o la familia, nada de eso me puede sacar de los caminos de Dios, porque esos son los espinos que crecen. Por allá hay un pasaje en Jeremías capítulo 4, verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén, dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Oiga esa palabra, no sembréis entre espinos. Uno en el Señor tiene que soltar todas esas cargas, despojarse de tantos afanes, tantas carreras. Hermano querido, usted tiene que sacarle tiempo a la vida espiritual, porque si deja que tantos afanes lo invadan, termina usted esclavo de ellos. Y hay por allá otro terreno que es un terreno no sembrado, es decir, donde la mano de Dios no ha entrado todavía. Me encontré un texto en Jeremías 2 y el versículo 2, mire qué bonito este pasaje, Jeremías 2:2. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Y ¿sabe cuándo se acordó de él? Dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Tierra no sembrada. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que hay terrenos en donde la mano de Dios todavía no ha llegado, donde la semilla no ha caído. Son terrenos desérticos, y en los desiertos por lo regular no hay vida. Así que eso también se ve, terrenos donde no hay semilla sembrada.
Que Dios nos ayude. Pero también hay terrenos ya sembrados, cultivados, que producen fruto. Porque a decir verdad, a Dios le interesa que produzcamos. Todo en la vida, hermano, tiene que producir. Y todo el que siembra, siembra con esperanza de recoger algo. Todo, en toda parte. Usted monta un negocio y usted quiere lucrarse de él, ¿verdad? Usted siembra un cultivo de papas y quiere coger papas algún día. Todo en la vida es con algún interés, y el Señor también lo hizo. La Biblia dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Esto que vemos aquí, hermano, es el fruto de la aflicción de su alma. Así que el Señor también se interesa por recoger de lo que Él sembró. Es más, Él compara la iglesia y Él habla de una cosecha. Mirad los campos que ya están blancos para la siega, o sea, para la cosecha. Esta iglesia es una cosecha, la cual el Señor recogerá. Y en estas iglesias hay diferentes campos sembrados, y no todos producen lo mismo. No todos. Yo estos días hablaba con un campesino por ahí y miramos unas vacas allá lindísimas, y le dije: háblame de vacas, a ver. Y me dijo: hay vacas de todos los tamaños, y le dije: ¿en qué se diferencia una vaca de otra? Y me dijo: en la cantidad de leche que da todos los días. Y me dijo: hay vacas que pueden dar 10 litros de leche en el día, y hay otras que dan 35 litros de leche en un día. Yo: ¿cómo una vaca? Una vaca puede dar 35 litros de leche. Y me dijo: ahí está la gran diferencia. Pues bien, hermano, sabe que en el Señor también los creyentes somos comparados con plantas que producen a 100 por 1, a 60 y a 30. Amén. Así somos. Por eso qué bueno que usted y yo nos evaluemos a ver qué clase de terreno soy yo, qué produzco yo para Dios. Y eso no es otra cosa sino cuán útil soy yo en los caminos de Dios, y cómo le retribuyo yo a Dios todo, hermano. Yo cada rato pienso en eso y me arrodillo y pienso en tantas bendiciones que Dios me ha dado, y yo le digo: Señor, permíteme servirte, a ver si logro devolverte tantos favores que has hecho por mí. Yo no sé si usted lo siente así, hermano, pero somos bendecidos, y una de las formas de retribuirle a Dios es sirviéndole. Alabanzas a Dios. En mi casa de niños, cuando éramos niños, vivíamos en una parte rural, y yo recuerdo que veía a mi papá sembrar, y sembraba 2 semillas juntas: maíz y frijol. ¿Cierto que sí? Sembraban juntas el maíz y el frijol, juntas. Pero ¿sabe usted que es algo curioso? En Israel, y por asunto de mandar un mensaje, era prohibido sembrar con semillas diversas. No se podía. Hay un pasaje en Deuteronomio 22:9 donde dice la Biblia: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Eso tiene un mensaje espiritual. Eso lo que quiere decir, hermano, es que los hijos de Dios no debemos estar mezclados con nada. Usted es un hijo de Dios y pare de contar. No se mezcle con nada, no se revuelva con nada. Amén. La Biblia dice que el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los cristianos que están en victoria, por lo regular, son cristianos que no se enredan con asuntos de la vida.
A veces tantos negocios terminan haciendo negocios malos, a veces haciendo estudios raros terminan enredados con filosofías y poco de cosas, a veces tanta amistad con gente que no conoce a Dios terminan enredados. Por eso yo les sugiero, hermano, no siembre en su terreno semillas diversas. Usted es un hijo de Dios y viva como hijo de Dios, amén. Ahora, y esté atento, porque normalmente a esos terrenos se les puede sembrar cizaña. La cizaña es la maleza, es la mala hierba. Dice Mateo 13, 24 y 25 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, amén, en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, oiga eso, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso lo que quiere decir es que usted a la vida le tiene que poner atención. Porque a veces la vida del cristiano se le va llenando de amarguras, de odios, de resentimientos, de enemistades, de una cantidad de cosas que le van amargando la vida, y eso a uno le hace mucho daño. Usted no permita que en el corazón se le siembren malas cosas. A veces el enemigo le pone a uno un mal pensamiento contra alguien, empiezo a tenerle fastidio a alguien, a odiar a alguien, a ser enemigo de aquel, a hablar mal de este, todo, nada me gusta, me huele feo. Y esas raíces de amargura van creciendo y van estorbando. Por eso yo le recomiendo, hermano, en el nombre de Jesús, no le deje sembrar cizaña a la buena semilla. Manténgase limpio. Ahora, a veces también el hecho de sembrar es difícil. Es difícil, no todo en la vida es fácil. Y hay cosas que valen la pena, pero exigen un precio alto. Las cosas buenas de la vida no se dan gratis. Nada es gratis, nada. Todo lo que uno obtenga en la vida es ganado, es luchado, es con esfuerzo. Todo, hermano. Por eso hay un pasaje por allá en el Salmo 126 y el verso 5 donde dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A veces uno ve las personas ya en el lugar más alto de la vida, exitosos, lo lograron todo, prosperados. Y uno dice: ¿y por qué la vida es así de injusta? No, hermano, no es que la vida sea injusta muchas veces. Es que esas personas que están tan arriba, tan alto, hay que mirarles su historia de vida para que usted vea cómo llegó allá, por dónde pasó, cuánto ha trasegado, qué historia tiene. ¿Sabe que eso se lo enseñamos mucho a los pastores? A los pastores les enseñamos bastante eso, que cuando usted vea a un pastor que ha logrado escalar bastante, no vaya a creer que ese pastor llegó allá de la noche a la mañana. Eso es toda una vida, hermano, de sacrificio, de esfuerzo, de lucha. Lo mismo un creyente en una iglesia. Cuando usted ve un gran diácono en una iglesia, un hombre que Dios usa, una gran mujer, no vaya a creer que eso es fortuito, que eso le llegó así como la correspondencia. No, eso es trabajado, eso es luchado y se llora, se esfuerza. La vida es dura, pero hay quienes van sembrando y van llorando, pero luego van a recoger una cosecha hermosa. También hay una cosa linda en esto de sembrar la vida, y es que uno no debe ser negativo. No puede llenarse uno de pesimismo.
Uno no puede decir, no, yo no voy a hacer esto porque nada me va a salir, todo se va a ir a pique, esto no va a funcionar, yo soy un derrotado. No piense así. Uno tiene que tener optimismo y en el Señor eso se llama fe. Fe. Hay un texto en Eclesiastés capítulo 11 y el verso 4. Mire qué lindo dice esa palabra. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y al que mira las nubes no segará. En otras palabras, si usted es negativo, si usted es pesimista, si usted no tiene fe, usted se queda cruzado de brazos. Y ese cruzarse de brazos hará que la vida suya no sea fructífera, porque deja usted pasar las mejores épocas de la vida. Ejemplo, cuando usted está aquí en la iglesia y se le da una buena oportunidad de servir, aprovéchela. Lastimosamente, hay algunos hermanos servidores, muy buenos hermanos, que se les da una gran oportunidad de servir y no aprovechan el cuarto de hora. No lo aprovechan y pierden su tiempo de servicio, que debiera ser muy interesante. Algunos se ponen a mirar las nubes, es que va a llover, es que está oscuro, no va a ir nadie, nadie me va a apoyar, y bajan los brazos. Usted tiene que hacerlo con optimismo y con fe, sabiendo que Dios lo va a bendecir. Y en el versículo 6, ahí mismo en Eclesiastés 11, pero el versículo 6 quiere decir aquí que es una constante. Hermano, esto de sembrarle a la vida es todos los días, desde por la mañana hasta la noche. Dice por la mañana. Ojalá cuando uno está joven, cuando uno está adolescente, hay que empezar a sembrar para la vida. Por la mañana, cuando apenas estás creciendo, siembra tu semilla. Y a la tarde, cuando ya uno esté adulto, cuando se está poniendo viejo, todavía hay que seguir sembrando. Entonces, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Y la mejor siembra que usted puede hacerle a la vida es lo espiritual. Porque, claro, podemos hablar de lo material y es importante, pero más importante que la siembra material es la siembra espiritual. El apóstol Pablo habló de la siembra espiritual, primera a los Corintios 9, y el versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Así que él habla de una siembra espiritual, y creo yo que esa es la clave, hermano, de nuestro gran éxito. Está bien que le pongamos cuidado a las cosas terrenales, porque nos toca hacerlo, obviamente, pero lo espiritual está por encima de todo. Mire cómo el apóstol Pablo pone por encima lo espiritual a lo material. Ahora, ¿cuándo tiene uno la bendición de Dios? Porque aquí no se trata solamente de lo que yo hago, sino cómo Dios me bendice, cómo Dios hace que mi campo crezca y dé fruto. Aquí la bendición de Dios tiene que estar. Acuérdense, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Hay cosas y hay gente en la vida que logra muchas cosas, pero su corazón no está feliz. Hay hombres llenos de dinero, llenos de fama, mujeres hermosas, hombres llenos de poder, pero son infelices porque no tienen a Dios en el corazón. Y la Biblia dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza.
Aleluya. ¿Y cuál es la clave, hermano? Vamos a leerla, vamos a leerlo. La obediencia a Dios. Cuando el hombre aprende a ser obediente, eso le abre las ventanas del cielo. Y de allá cae bendición hasta que sobreabunde. Vamos a mirar en Levítico 26, los versos 3 al 5. Y luego los versos 15 y 16 para que usted vea lo importante que es aprender la obediencia. Levítico 26, 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, eso se llama obedecer. Dice el versículo 4, mire las consecuencias de ser obediente. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Acuérdese que en esos tiempos había lluvia temprana y había lluvia tardía y había unas lluvias intermedias. La lluvia temprana era para sembrar, las intermedias para hacer crecer el trigo y las lluvias tardías para madurar el grano. Así que el Señor dice, yo, si ustedes obedecen, yo les voy a dar la lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, o sea que es cosecha tras cosecha. Y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Eso es cuando el hombre aprende a obedecerle a Dios. Ahora miremos los versos 15 y 16. Aquí es al contrario. Dice, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, ya no lluvia, terror, extenuación, o sea, cansancio y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y mire la tristeza, mire el hombre que no le obedece a Dios, ¿qué pasa? Dice, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y eso parecido es lo que dijo también Dios a través del profeta Isaías. Así que el pueblo de Israel sabía que para que tuvieran abundancia había que obedecer. Ahora Isaías, en el capítulo 17, los versos 10 y 11, mire cómo dice. Es una exhortación para un pueblo desobediente. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, oiga eso, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero dice, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Así que se sembró en vano, se sembró una buena planta, pero el día de la cosecha no hubo nada que hacer. Y hay otro texto que se los quiero regalar también en las palabras de un profeta, el profeta Ageo, en el capítulo 1, verso 6. Este sí que es fuerte, hermano, este texto, contra un pueblo que no aprendió a obedecerle a Dios. Ageo 1 y el verso 6 dice, sembráis mucho, oiga cómo dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal
en saco roto. Esa es la vida triste, hermano, cuando no hay productividad. Como cuando usted trabaja y trabaja y trabaja, tiene usted su negocio, su almacén o lo que sea, trabajó toda una semana, todo un mes, y al mes va a hacer cuentas y no se ganó un peso. Eso desmoraliza, eso no tiene sentido. Yo trabajo y trabajo y no hay utilidad. Pues eso le pasa a aquel que no aprendió a obedecerle a Dios. Y hay una frase que nunca se nos debe olvidar. Los que llevamos años en el Señor la hemos practicado y ha funcionado. La Biblia dice: el que sembrare escasamente, escasamente cosechará. Eso es así. Cuando nosotros fuimos pastores en un pueblito por aquí en el oriente antioqueño, habían varios hermanos del campo y cada uno tenía su pedacito de tierra, pero había algo curioso. Habían unos de esos hermanos que todo el año tenían maíz, todo el año, eso lo colgaban ahí en unas varas. Todo el año tenían maíz. En cambio habían otros que en cuestión de 3 o 4 meses ya tenían que salir a comprar maíz. ¿Y saben dónde radica eso? En la cantidad de maíz que siembran. Aquellos que les duraba el año era que sembraban bastante. Y el que siembra bastante, bastante recoge. El que poco siembra, poco recoge. Esa es la ley normal de la vida. Vamos a leer eso en 2 Corintios capítulo 9 para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 9, desde el 6 hasta el 13. Vamos a leerlo. No hay necesidad de explicarlo mucho porque la palabra de Dios es clara. Mire esto, póngale atención que esto es palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermano, si Dios lo dice, no lo discuta. Esto no se lo inventó la iglesia, esto no es un asunto de los pastores, esto es Dios el que lo dice. Y si Dios lo dice, yo digo amén, así es. Mire cómo dijo el Señor: esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Aquí ya está hablando de cómo da uno para la obra de Dios. Mire esto. Y no es solamente dinero. Es mi esfuerzo, es mi tiempo, es mi talento, es todo, hermano. Porque uno por gratitud debe servirle a Dios con algo. Amén. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y aquí está la frase hermosa que le hemos dicho muchas veces: porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Dios bendice al que sirve con alegría, al que evangeliza con alegría, al que predica con alegría, al que hace una obra en la iglesia con alegría. Hermano, todo lo que usted haga en la iglesia para el Señor, hágalo con alegría, no lo haga quejándose. Amén. Todo, si usted va a dar una ofrenda, va a dar un diezmo, va a dar un voto, hermano, no se queje, hágalo y alégrese. Porque si no hay alegría, no funcionan las cosas. No funcionan las cosas. Yo un día le dije a un pastor, una vez, le dije: hermano, si usted va a ser pastor, disfrute ser pastor. Si usted va a predicar, hágalo con alegría. Y si no, no lo haga. No lo haga. Retírese. Lo mismo los músicos, por ejemplo. Qué pereza, hoy me toca cantar, hoy me toca tocar. Si le da pereza y lo va a hacer de mala gana, no lo haga. Si usted va a dar, hermano, algo para la obra de Dios y no le va a producir alegría, no lo haga. Todo lo que usted haga en el Señor, hágalo con alegría, porque el Señor ama al que da, al que hace con alegría. Y mire el versículo 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vea qué bonito esto: y el que da semilla al que siembra. Paremos un momentito aquí. Yo nunca le doy a Dios nada que Dios no me haya dado a mí primero. Como dijo David un día: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así que yo a Dios nunca le doy nada mío, que nada tengo. Yo que traje al mundo. No llegamos desnudos y desnudos nos vamos. Así que yo no tengo nada. De todo lo que yo le doy a Dios es porque Él me lo dio primero. Así que dice: el que da semilla al que siembra. Dios no solamente bendice la semilla que tú plantas, sino que también te da la semilla. Amén. El que da semilla al que siembra, aleluya, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Amén. Acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así que, hermano, yo leí por ahí hace mucho tiempo un texto muy bonito de relaciones humanas, y hay una frase que se me quedó grabada. Dice: el que quiere recoger miel no le da puntapiés a la colmena. ¿Verdad? El que quiere recoger miel no le da puntapiés a la colmena. Y yo me acuerdo mucho de una vaca que había en mi casa, que mi abuela la ordeñaba y le daba 6 o 7 litros de leche en cada ordeñada, pero a mi papá no le daba ni un litro, nada, porque mi papá la trataba mal. Así que el que quiere tomar leche, que trate bien la vaca. ¿Sí o no, hermano? Así es. Y escuche bien: cuando uno da para la obra de Dios, la mano se le queda abierta para seguir recibiendo la bendición de Dios. Apréndase eso, hermano. Yo lo he practicado y yo sé que aquí muchos van a decir amén. Cuando uno da para la obra de Dios, uno cuando da, abre la mano, ¿cierto? Y cuando usted da, la mano se le queda abierta para seguir recibiendo bendición. Cuando el hombre no da, cierra la mano. Y cerrar la mano no es solo para no dar, es para no recibir también. Así que si tú quieres recibir, abre la mano y da. Eso es parte del secreto de la bendición de Dios. Y ahora, hermano, para que redondeemos, si usted siembra esto, ¿qué recoge? Póngase de pie, tenga la amabilidad. Vamos a tocar algo muy suavecito y cerramos la enseñanza mirando si se siembra esto, ¿qué recojo? Vean, si usted siembra desamor, ¿sabe qué recogerá? Odio. Si siembra pereza, recoge pobreza. Si alguno está de acuerdo con lo que digo, váyame diciendo amén y me anima. Anímeme. Repito: el que siembra desamor, recoge odio. El que siembra pereza, recoge pobreza. El que siembra maltrato, recoge desprecio.
Y acuerde que esto sirve para todo, para el matrimonio, para la empresa, para el colegio, para todo. El que siembra avaricia recoge maldad. El que siembra discordias recoge pleitos. El que siembra venganzas recoge enemistad. Escuche esta. El que siembra pecado recoge muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El que siembra engaño recoge traiciones. El que siembra mentira cosecha vergüenzas. El que siembra adulterio, ¿sabe qué recoge el que siembra adulterio? Afrentas. El que siembra desobediencia recoge maldición. El que siembra deshonestidad recoge reproches. El que siembra ilegalidad recoge castigo. El que siembra fe, vamos a cambiar ahora de lo negativo a lo positivo. El que siembra fe recoge las promesas. Usted no puede recoger promesas si no siembra fe. El que siembra confianza recogerá seguridad. El que siembra amor, ¿sabe qué recoge? Amor. Si usted siembra amor en sus hijos terminan amándolo. Si usted siembra amor en su cónyuge terminará también amándolo. El que siembra amor recoge amor. El que siembra gozo recoge fortaleza. El que siembra paz recoge tranquilidad. El que siembra justicia recoge reconocimiento. El que siembra perdón, oiga esto tan importante, hay que aprender a perdonar. El que siembra perdón cosecha descanso. Porque uno cuando perdona descansa. Si usted no perdona, a usted le va mal. Hay que perdonar. El que siembra tolerancia recoge amistad. El que siembra generosidad, acuérdese de abrir la mano. El que siembra generosidad recoge el favor divino. El que siembra santidad recoge salvación. El que siembra amabilidad recoge aprecio. El que siembra trabajo recoge prosperidad. El que siembra honestidad recibirá recompensas. El que siembra fidelidad recoge confianza. El que siembra liberalidad recoge abundancia. ¿Qué vas a sembrar, hermano querido? Dime qué siembras y yo te diré qué recoges.